Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que nos escuches. Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast, En la derrota encontré mi fortaleza, en un capítulo interesante para todos nosotros, retomando las actividades que tenemos conforme a lo que es Alcohólicos Anónimos. Yo soy Miriam, soy alcohólica, soy coordinador del Comité de Información Pública del 7º Distrito de Alcohólicos Anónimos, Sección México. Y pues bueno, les comentaba ahorita, nuevamente está acompañándonos un miembro más de la comunidad para tocar este tema, que el día de hoy vamos a hablar del tema de las recaídas, que muy en lo personal es el tema de las reincidencias. Esa palabra de recaídas para mí es como muy fuerte, pero sí es importante tocarlo dentro de la comunidad por algunos compañeros que de alguna manera comentan, algunos no han querido, ¿no? Pero hay otros compañeros que manifiestan decir no han podido. Entonces, pues tenemos aquí este compañerito el día de hoy. Si gustas presentarte, compañero. Hola, buenas tardes. Yo soy Jorge, soy alcohólico. Hola, Jorge. Pues bueno, precisamente estamos viendo esta situación de cómo vas trabajando con el tema de la recaída, ¿no? Sabemos que este tema es un poco, por eso lo mencionaba desde un principio, complejo, porque cualquiera podría decir Alcohólicos Anónimos no sirve, vuelven a beber, no funciona, cómo es que su método de recuperación funciona para algunos y para otros no, pero que sin embargo también estamos tocando como las situaciones de todo lo que conlleva es ser un miembro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? La medicina, la psicología, la familia, el trabajo, la situación material y el tema de los 3 legados que vivimos dentro de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Jorge? Sí, bueno, Alcohólicos Anónimos definitivamente es un método que funciona. En sí, los que llegamos por primera vez queriendo saber de qué se trata, algunos queriendo dejar de beber, algunos no muy convencidos todavía. Sin embargo, cuando empiezas a conocer lo que es Alcohólicos Anónimos, te empiezas a dar cuenta que es un método de recuperación. Y desde un inicio, los compañeros que ya tienen experiencia te empiezan a narrar precisamente su experiencia. Empiezan a hablar sobre cómo le hicieron ellos para poder dejar de beber, que es el método como empezó el programa de Alcohólicos Anónimos, y así se ha venido de generación en generación. Entonces, cuando nosotros llegamos, cualquiera de nosotros llegamos a un grupo de Alcohólicos Anónimos, es lo que nos transmiten, cómo se le hace para dejar de beber a través de su experiencia, y siempre es basado en un método de recuperación. Nosotros tenemos un libro, lo conocemos, Alcohólicos Anónimos, y nos basamos en ese libro, además de otros textos básicos, claro, en lo cual lo primero que tenemos que hacer es conocer el problema. Así es. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Y eso es uno de los errores más grandes que a veces se cometen, en mi experiencia sobre todo. Llegar a un grupo y no saber qué estoy haciendo, no saber a qué voy, a pesar de la problemática que se tiene. Entonces, al inicio me dicen, te invitamos a que conozcas la problemática que tú tienes. Sí, claro. No, nadie te va a decir si lo tienes o no, esto es personal. Y ese es el error. No se sabe, no se conoce, no se mete uno a profundidad sobre el problema que se tiene. Dice, ¿sabes que sí soy alcohólico? Porque escucho que los demás dicen que son alcohólicos. Y se suben a una tribuna o lo escuchas, yo soy alcohólico, pues yo también. Yo también. Sí, pero ¿por qué eres alcohólico? O sea, si llegas a una agrupación de Alcohólicos Anónimos, porque hay una necesidad, porque las circunstancias te llevan ahí. Y ya estando ahí tienes que empezar a aprender, o tienes que personalmente pues indagar, preguntar a los que ya saben, a los que ya lo vivieron, que tienen la experiencia, sobre los síntomas característicos, por ejemplo, de un alcohólico, qué es lo que se tiene, cómo nos conducimos o cómo se conduce un alcohólico. Y muchas veces
esa es la base principal y eso lo dejamos como que a un lado y es lo más importante. O sea, porque hablando de las recaídas, dice, para una recaída hay muchos factores, hay muchísimos factores que te llevan a una recaída, no es nada más en sí algo específico. Hay muchos factores, todos los seres humanos somos diferentes, todos percibimos una realidad diferente y para todos cambian muchas cosas. Entonces, uno de los factores importantes, y nuestra literatura no los menciona, es no hacer cimientos firmes dentro de Alcohólicos Anónimos. Y lo primero es saber qué es lo que yo tengo, cuál es la problemática que yo tengo. Hablando un poquito de lo que es el punto de vista de médico, en este caso de el doctor William Duncan Silver, que nos habla sobre las recaídas, muchas veces suena un poco, tú lo decías al inicio, ¿no? Participación, es un poquito complicado. Esa es la idea que tenemos la mayoría de nosotros, ¿no? Es complicado el llegar a Alcohólicos Anónimos y mantenerte dentro de Alcohólicos Anónimos. Qué bueno sería que lleguemos, escuchemos y nos quedamos, ¿no? Así tan fácil nada más. Ya me quedé, soy alcohólico y qué bueno, ya me quedé. Y todo es feliz, todo está es bien. Felicidad. Pero no, es difícil. Es difícil. Pero el doctor Silva nos habla sobre que no es tan misterioso ni tan profundo este tema de las recaídas. No es así como que algo que tú puedas decir, ¿por qué el alcohólico bebe? O sea, si tiene una familia tan bonita, si ya tiene un empleo, si ya dejó de beber, ¿y por qué nuevamente vuelve a beber? ¿No? O sea, no es tan misterioso, lo dice, no es tan profunda. No es tan profundo. El tema, así de que qué pasa, es alguien como que raro, ¿no? Sí, alguien, claro. ¿qué tiene ahí? O ¿Qué sea, le ¿por qué se pasó? comporta de esa manera? Ajá. Él dice, no es tan misterioso. Hay que tener en cuenta varios factores. Primeramente, a veces el alcohólico se siente como que diferente a todos. Y no. No hay que perder de vista que todos somos seres humanos. Y que como seres humanos vamos a cometer errores. Así es. No somos tan diferentes y muchas veces a través de nuestras emociones pensamos que nada más los alcohólicos las tenemos, los alcohólicos las padecemos. Sin embargo, no es así. Otro ser humano también tiene pues emociones y no somos tan diferentes en ese aspecto, ¿no? Entonces, como que eso va dando pauta para decir, no te sientas tan importante tampoco, Así ¿no? es, exacto. Antes que cualquier cosa eres ser humano y cometes errores como cualquier ser humano. ¿Y cuál es el punto de vista a veces, ¿no? De la gente, inclusive de la misma comunidad? ¿Por qué bebió? Si estaba bien. Exacto, sí. O sea, si lo vi bien ahorita y al siguiente día ya nos dijeron que ya bebió, y a veces entre nosotros, entre la misma comunidad como alcohólicos, somos los que más hacemos se grande, exhibe, ¿no? Se hace grande. La problemática, ya bebió y pues no pasa nada. Se bebe cuando va uno iniciando en Alcohólicos Anónimos y vas conociendo el programa de AA, vas adquiriendo el conocimiento a través de la literatura, a través de las experiencias, del apadrinamiento y de lo que uno va escuchando, te vas capacitando. En ese lapso, pues obviamente que va a haber el riesgo de beber, porque vas aprendiendo, te vas dando cuenta. Ese sería un tipo de recaída desde un inicio, ¿no? Cuando vas comenzando y vas a empezar a cometer errores, vas a empezar a tener negación, vas a empezar a decir, pues no, para mí no es esto, va a empezar una crisis y va a haber muchas cosas, ¿no? En la cosa tú vas a decir, esto no es para mí, tal vez, aunque sí sea para ti. La negación. La negación. A un inicio. Cuando llevas poco tiempo y empiezas un proceso. Muchos dicen, no, es que eso no son recaídas, son tropezones. Bueno, de acuerdo al punto de vista del doctor, él lo menciona como recaída,
cuando vas iniciando el adoctrinamiento de Alcohólicos Anónimos. Y también lo menciona cuando ya tienes muchos meses, inclusive muchos años dentro de Alcohólicos Anónimos. Y es ahí donde entra la parte que dice él, a ver, es que el alcohólico llega a Alcohólicos Anónimos y se queda y escucha y detiene su enfermedad. Detiene su enfermedad, entonces, pues es algo que le está funcionando y lo pone y hace una comparativa con otro tipo de enfermedades. Lo mismo que tuberculoso, que tiene, ¿no? El tuberculoso, el diabético, ¿no? Es lo mismo, o sea, ellos también, si se enferman, tienen que ir con un médico. Y el médico pues les va a explicar qué es lo que tiene, les va a dar un tratamiento, tal vez un internamiento en este caso, y van a poder restablecerse. Lo mismo al alcohólico. Llega a Alcohólicos Anónimos y vamos a ponerlo así, detiene su enfermedad. Así es. No se cura, la detiene. Hasta ahí. Ok. Al enfermo de los pulmones y al diabético le van a dar ciertas sugerencias y le van a decir, ¿sabes qué? Si tú te cuidas, puedes vivir muchos años y puedes mantenerte bien. Te voy a dar ciertas sugerencias para que tú te puedas mantener, ¿no? Tienes que tomar la presión, por citar un ejemplo. Ya debes de dejar de comer ciertos alimentos que te hacen daño. Para el enfermo de los pulmones, pues ya no tienes que fumar. Tú ya no vas a fumar. Tienes que cuidarte, ya no puedes hacer esfuerzos grandes porque te puede dar un infarto. Y obviamente que pues ellos están conscientes, lo van a hacer. Se van a empezar a cuidar y van a tener una alimentación balanceada para poderse restablecer. Lo mismo es con el alcohólico. Cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, nos sugieren, porque es una sugerencia, nos sugieren que pues llevemos a cabo, sugeridamente, un programa de recuperación que consta de 12 pasos para empezar, 12 tradiciones sugeridos y 12 conceptos, pero vamos a empezar pues por los 12 pasos, porque sí, detienes tu enfermedad, dice, pero el comportamiento del alcohólico es muy variable. ¿Y cuál es el comportamiento del alcohólico? Pues tiene que ver con nuestras emociones, con la forma en cómo nos conducimos en la vida, y cada uno pues es variable. Venimos con unas conductas completamente equivocadas, la mayoría de los alcohólicos llegamos por virtuosos Alcohólicos Anónimos, entonces es ahí donde se empieza a complicar la situación. Fíjate que ahorita comentabas algo muy interesante y así como lo menciona Silbert, sí lo maneja en un tema más mental, ¿no? De alguna manera, o sea, si lo ves es así, a mí se me hace como, te lo comento como una analogía, ¿no? O sea, de repente es así, tienes que hacerte la idea de que estás enfermo y que tienes que llevar un tratamiento. Pero también toca el tema de la parte humana. O sea, somos humanos, nos vamos a equivocar y vamos a cometer errores y entonces no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Pero aquí ya, o sea, aquí nos ponen los ejemplos del tuberculoso y del diabético, porque de alguna forma sí se va viendo esta cuestión de cómo vas manejando las sugerencias que llevas dentro de Alcohólicos Anónimos. A mí, en esta parte, ahorita que te escuchaba de algo muy simple que se escucha siempre, ¿no? Volviste a beber. ¿Qué pasó contigo? No lo sabemos. A lo mejor en algún momento nos lo vas a compartir, pero no pasa nada. ¿Qué es con esa frase? ¿Qué es lo que se le dice a la persona que vuelve a beber, sea hombre o mujer? Porque hoy en día, lo sabemos, doy fe de que las mujeres también bebemos de una manera destructiva, pero ¿qué es lo que pasa cuando a esta persona se le dice eso? No pasa nada. ¿Cómo el enfermo de alcoholismo toma esas palabras? Te lo pregunto porque en algún momento, en el intento de dejar de beber, yo estuve en una agrupación donde a mí se me decía, no te preocupes, háblalo, entrégaselo a tu poder superior y continúa, no pasa nada. Y entonces en ese primer intento yo llegué con mucha vergüenza, con mucha pena, ¿no? De decirles que volví a beber después de ciertos años.
y después vuelve a pasar al año, todavía como con penita, como que pues es que ya otra vez me equivoqué, ¿no? Pero después se me hizo una costumbre. Y entonces cuando yo escuchaba esas palabras de no pasa nada, generó de alguna forma que me volviera cínica. En la mente humana, y más en la mentalidad del alcohólico, que tomamos todo como a la ligera, que no hay como consecuencias graves de todos nuestros actos, ¿cómo consideras tú que es a lo que se refiere Silkworth en esta forma de tocar ese punto o esa frase en la parte humana y en la parte psicológica del alcohólico? Sí, mira, aparentemente suena tan sencillo, ¿no? Y lo pone tan sencillo como que no pasa nada, eres ser humano. ¿Qué es lo que sucedió? No hiciste lo que te dijeron. Ahí en esa parte lleva muchísimo. O sea, porque dices, pues tan fácil, ahora ya lo voy a hacer. No. El llevar un método de recuperación y el empezar un programa espiritual para nosotros no es fácil, es muy complicado. Entonces, al recaído se le arropa hasta cierto punto y se le hace ver que lo que decías en un momento, ¿no? Su condición humana, que no se lo tome tan en serio, que no es tan grave y que adelante se tienen que ver los puntos en los cuales no se trabajó para poder seguir el proceso. Pero es aquí donde ya entra la parte importante de decir, o sea, no pasa nada con tu recaída, pero si tú no te metes al programa de recuperación con seriedad, no vas a poder dejar de beber. Y es ahí donde entra, pues no es sentencia, pero sí son palabras que llevan un trasfondo muy importante, porque cuando tú te empiezas a meter en el programa de recuperación, empiezan a haber crisis emocionales, empieza a haber, hace rato lo decíamos, con el primer paso, pues a quién le gusta admitir que es diferente a los demás y sobre todo que tiene problemas con el alcohol. La mayoría lo primero que vamos a hacer es negarlo. Cuando nos empiezan a hablar de que nosotros nos comportamos de una manera equivocada, que no hay sano juicio, ¿no? Si yo estoy bien, si yo me porto bien, cuando nuestra vida a veces dista mucho, ¿no? De tener un sano juicio, claro. Cuando nos hablan de las dependencias y cuando nos hablan, y así sucesivamente con cada uno de los pasos, es un proceso en el cual, pues es complicado, no es fácil, el proceso no es fácil. Entonces, no se debe de confundir la parte de, o sea, no va a pasar nada con tu recaída, pero si tú no haces algo por tu vida, si tú no haces algo por hacerte consciente del problema que tienes, pues sí va a pasar mucho. Y lo que va a suceder es que nunca vas a obtener un despertar espiritual, nunca vas a obtener una recuperación dentro de Alcohólicos Anónimos y tu vida está en riesgo. Claro. Sí, fíjate que a mí me surge esa duda, ¿no? Si te soy honesta, como lo he tenido que hacer ahora que estoy aquí en Sección México, en un grupo tradicional, principalmente, que fue lo que más trabajo me costó, fue la admisión. Y eso es una duda que a mí me surge, ¿no? Porque yo he escuchado las experiencias de algunos compañeros de muchísimos años, que han tenido servicios de mucho mayor responsabilidad y que se han ido a beber. ¿Qué es lo que pasa ahí en este tema de la admisión? Porque si para mí, en lo personal, fue muy complicado admitir, yo llegué al grupo defendiendo mi enfermedad a capa y espada, yo no tengo problemas con el alcohol, ¿no? Yo tengo otros problemas, ayúdenme a resolverlos, pero cuando llega la admisión, pues obviamente te empiezas a meter, a infiltrarte más en el programa. Dice el segundo paso también que no sabes en qué momento logró infiltrarse, ¿no? O sea, que como que ya el sano juicio empieza a operar en ti y empiezas a ver esta parte, pero previo a eso, en el primer paso nos lo dice, o sea, ¿quién está enteramente dispuesto o sea, ya las humillaciones a las que caíste, te empiezas a dar cuenta de ello y es algo muy desgarrador para el alcohólico, para la alcohólica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces cuando una persona vuelve a beber? Como es no es en tema de exhibición, obviamente, porque es un tema que sí tenemos que ampliar un poquito para las personas, sobre todo los que van llegando que tienen este síndrome de abstinencia muy complicado,
y que a lo mejor pueden llegar a cumplir 1 o 2 años dentro de Alcohólicos Anónimos, 3 años, 4 años, no lo sabemos, y que vuelvan a beber. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Hay admisión o no hay admisión? ¿Qué nos puedes más o menos comentar sobre ese tema? Mira, nuestra literatura nos menciona que es muy poco el provecho que se puede obtener si no te das cuenta de tu devastadora debilidad y consecuencias. ¿Y cuál es esa devastadora debilidad? Nosotros somos víctimas de una obsesión, de una compulsión. El doctor Silvo también nos menciona que, pues, él sugiere desde hace muchos años antes que el alcohol causa y tiene un efecto y una acción en el alcohólico crónico que se manifiesta a través de una alergia y un deseo imperioso por beber, y que solamente se da en alcohólicos crónicos y nunca en personas que pueden beber de una manera controlada. Entonces, cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos, es muy importante que conozcas, repito, el problema que tú tienes. A ver, me están diciendo que el alcoholismo es una enfermedad y me están hablando de los síntomas característicos de la enfermedad. Posiblemente yo puedo padecer esa enfermedad hablando desde antes, ¿no? Cuando vas llegando. Exacto. A ver, vamos a ver. Empiezo a escuchar los historiales de los compañeros, empiezo a ver la literatura de Alcohólicos Anónimos, y desde un inicio yo me voy a dar cuenta que llego a una comunidad de Alcohólicos Anónimos pues porque hay una soledad muy grande, porque hay depresión, porque hay muchos síntomas que me traen Alcohólicos Anónimos. No llegué por virtuoso, no llegué porque me llamó la atención o porque no, o sea, llegué porque tengo un problema. Entonces yo tengo que ver cuál es ese problema, cuál es la problemática que yo tengo. Me están diciendo, el alcoholismo es una enfermedad desde un inicio y posiblemente yo puedo padecer esa enfermedad. A ver, pero ¿por qué no? Vuelvo a lo mismo. Lo primero que va a hacer el alcohólico es negar. No es tan sencillo asimilar esa parte. Pero una vez que empiezas a darte cuenta, por lo menos a escuchar un poquito y decir, ok, está bien, me están hablando de que el alcoholismo es una enfermedad porque presenta varios síntomas característicos, porque presenta todo un tema en el cual me lleva a que la medicina dictamine que es una enfermedad. A mí, en lo personal, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, y es aquí algo muy importante y algo personal, yo no llegué porque quería dejar de beber. Y eso hay que tenerlo muy claro. Exacto. Porque eso a los años, después de muchos años, repercutió y aguas. Yo llegué porque, ok, ya bebía mucho. Y a través de mi forma de beber me metí en muchos problemas con mi esposa, con mis hijos, aunque estaban pequeños, todo lo que hace un alcohólico. Sí. Entonces, por el sentimiento de culpa, yo dije, pues voy a ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos, pero yo no quería dejar de beber. Porque a mí me encantaba el efecto que me producía el alcohol. Se disipa todo. No lo que traía después, pero el efecto sí me gustaba, por lo menos. Entonces, llego por el sentimiento de culpa y porque quería, pues, más o menos estar bien y todo. Llego a Alcohólicos Anónimos y nunca me hice consciente de lo que yo te mencioné en ese momento, de la enfermedad, de la obsesión, de la compulsión, de la impotencia que se tiene hacia esto, y nunca hubo una aceptación. Pero pasó algo, sí me quedé en el grupo. O sea, me quedé, pues porque algo sucedió, ¿no? Algo sucedió, pero va uno tapando cosas y no aprendí a practicar el programa de Alcohólicos Anónimos. Ese fue el detalle para mí. No aprendí a manejar lo que es una admisión por el alcoholismo, dejar que entre esa idea, que se infiltre esa idea de que yo tengo problemas con mi manera de beber porque yo tengo una obsesión tan grande por el alcohol acompañada de una compulsión y que me lleva a una carrera de bebedor que ya no puedo parar. Nunca lo hice. Entonces me fui metiendo así. Dice el programa de Alcohólicos Anónimos que las medidas parciales no nos sirven para nada.
Entonces yo me fui brincando. No hice cimientos firmes dentro de lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos y en mi vida personal. Nada más como que medio me quedé con la idea, ya llegué a Alcohólicos Anónimos y ya no bebo, ya estoy bien con mi esposa, ya estoy bien con mis hijos, pero personalmente, ¿has trabajado la admisión sobre el alcoholismo? ¿Has hecho cimientos firmes sobre Alcohólicos Anónimos, sobre tu enfermedad? ¿Realmente te has dado cuenta que el alcohol te ha despojado de las facultades de la voluntad para resistir a sus demandas? Nunca me hice consciente de eso. Entonces como que se fue así, me la fui llevando poco a poco y de ahí como que me salté al segundo paso y los cimientos no quedaron bien y así me la fui llevando, practicando de a poquito, brincándome los pasos dentro de Alcohólicos Anónimos. Ok, o sea que entonces es básico para que nos quede claro a todos, ¿no? Todos los que escuchan esto y sobre todo las personas que nos escuchan que no han llegado, no se han dado la oportunidad de participar, de llegar a un grupo. La admisión es importante. ¿Cómo se va generando esa admisión? Y lo que comentabas ahorita, ¿cómo se van haciendo esos cimientos firmes dentro de Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo se van haciendo esos cimientos firmes? Bueno, primeramente te tienes que hacer consciente del problema que tú tienes. Y el libro Alcohólicos Anónimos, los compañeros de experiencia y en general, nos van a explicar qué es el problema que nosotros tenemos y cuál es la solución del problema, cuál es para nosotros como alcohólicos. Ajá. Esa parte es muy importante. El mismo primer paso lo dice, voy a repetir un poquito, que el alcohol nos ha despojado de las facultades de la voluntad para resistir a sus demandas. Cuando aceptamos este simple hecho, simple, nuestra derrota es completa. Esa es una parte importante, muy importante para decidir, no tengo control sobre mi manera de beber. Admito, ahí hay una idea donde yo ya estoy admitiendo algo sobre la problemática que yo tengo. No tengo control ya para el alcohol. El alcohol siempre me gana la voluntad, lo que se refiere a las muy copas. Bien. Sí, porque eso es clave para todo el alcohólico que llega a un grupo, ¿no? O sea, ver, sobre todo informar. En mi caso, a mí nunca me dieron, cuando yo llegué a un grupo, al grupo donde llegué, no me dieron una junta de información. Yo no sabía, de alguna manera, el conocimiento de que el alcoholismo es una enfermedad, ¿no? Por eso yo cuando estaba en el grupo defendía mi alcoholismo todavía, porque yo decía, no, o sea, no tengo problemas, yo puedo parar de beber cuando yo quiera, cuando las consecuencias ya estaban en la familia, ya era una situación bastante severa dentro de mi familia, principalmente mis hijas ya lo estaban viviendo de una forma severa y mi estado de salud también estaba ya sufriendo consecuencias. Pero hasta el momento en que yo escuché una junta de información, creo que un mes después, fue cuando yo percibí darme cuenta que realmente había síntomas característicos del alcohólico, ¿no? Que como toda la enfermedad, hay síntomas, que como toda enfermedad va presentando ciertas características que el alcohólico va presentando sin darse cuenta. Y es lo que, en mi punto de vista, va generando esa parte de la negación, ¿no? O sea, yo no tengo problemas, porque lo que yo decía, yo no te pido para beber. O sea, ¿cuál es el problema, no? No te estoy afectando a ti porque la que tiene la cruda soy yo. ¿Cuál es el problema? En la situación económica, no te preocupes, hay para comer, hay para todo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, siento yo que de ahí parte mucho la negación del enfermo alcohólico. Entonces, para fomentar esta parte de los cimientos, ya en el grupo, ¿cómo se van viviendo estas experiencias o cómo es que el enfermo se va dando cuenta para llegar a esa admisión? Es complicado para la mayoría de los alcohólicos el integrarte a lo que es el grupo, pero el mismo programa, el mismo ambiente te va llevando la atmósfera espiritual que tú vives dentro de un grupo de alcohólicos anónimos, que espero que en todos se viva, en el mío sí, se vivía en ese momento, te va llevando a meterte a lo que es Alcohólicos Anónimos.
vas encontrando tus nuevos amigos, porque en la medida que uno se va quedando en Alcohólicos Anónimos y vas dejando atrás poco a poco el alcohol, ya no te estás destruyendo, pero ahora tienes tus nuevos amigos. Y tus nuevos amigos es la comunidad de Alcohólicos Anónimos, son tus compañeros, son los que cuando llegas a tu reunión ya están ahí, ya está pues haciendo el aseo, ya están sirviendo el cafecito, el compañero que ya está coordinando, el compañero o compañera que te está narrando su experiencia, te está regalando su experiencia para que te quedes en el grupo. Desde un inicio, esa parte de fraternidad que se siente dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos va haciendo que te vayas integrando a todo esto. Y para el alcohólico, bueno, en mi caso, era algo nuevo. Era algo nuevo porque pues yo desconocía completamente, llevaba una vida completamente diferente. Y a través del programa de Alcohólicos Anónimos empiezas a aprender a despojarte del egoísmo. Porque empiezas a interactuar con gente que ha dejado de beber. Posteriormente, bueno, ya viene lo del servicio, ¿no? Te empiezan a invitar, no sé si está aquí, pero... debería de ser. Empiezas a llevar una vida completamente diferente. Empiezas a sentir algo que se da dentro de una comunidad de Alcohólicos Anónimos, en lo cual te sientes bien, te sientes a gusto, te sientes identificado sobre todo con los demás compañeros, porque empiezas a escuchar experiencias que pensaba yo que nada más tenía, que yo nada más había vivido. Eso es algo bien importante, porque yo decía, ¿por qué bebo tanto? Sí. O sea, yo a veces no quiero beber y sin embargo no puedo. Y cuando llegas a Alcohólicos Anónimos escuchas compañeros que tenían unas características similares a las tuyas, y eso va haciendo que te vayas sintiendo parte de, que te vayas integrando a lo que es pues la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Sí, claro. Fíjate que este compañero que bueno, yo los llamo compañeros porque finalmente son amigos de AA, ¿no? Harry Tiebout menciona una parte muy interesante en lo que es el punto de vista médico, donde dice que los alcohólicos anónimos no hacen ningún tipo de cruzada. No se trata de una sociedad que aboga por la abstinencia de las bebidas alcohólicas. Los miembros de Alcohólicos Anónimos saben que no pueden beber nunca. Ayudan a otras personas con problemas parecidos. En este ambiente, el alcohólico frecuentemente supera su ensimismamiento y aprendiendo a depender de un poder superior, y al permitir que su trabajo con otros alcohólicos le absorba, se mantiene sobrio día a día. Los días se transforman en semanas, las semanas en meses y en años. Entonces, ahí, ¿cómo es que después de este trabajo de lo que menciona Harry Tiebout, puede volver a llegar una recaída? ¿Qué es lo que pasa ahí con este punto de vista de este médico? Mira, de acuerdo a mi experiencia, cuando tú te metes al programa de Alcohólicos Anónimos y empiezas a ver resultados antes de lo esperado, inclusive, va a ser muy difícil que bebas. Va a ser muy difícil que bebas, porque empieza a ver algo que te empieza a llevar a cierta calma, cierta tranquilidad, te empiezas a sentir bien. Cuando los compañeros te invitan, o sea, el programa de Alcohólicos Anónimos nos lleva a dejar de beber, mantenernos sin beber y transmitírselo a otra persona. Cuando uno está haciendo eso, es muy difícil que bebas. Los que hemos vivido la experiencia de, por ejemplo, ir a pasar el mensaje a un hospital, a una cárcel, a una información al público, o cuando tienes un servicio y te sientes de una manera bien, te sientes útil, sientes que estás haciendo algo y repito, te estás despojando de tu egoísmo y va a ser muy difícil que bebas. Entonces, yo cuando seguí las sugerencias de mis compañeros, seguí el instructivo que me dijeron, de acuerdo a lo que yo tenía, todo estuvo funcionando bien.
Todo estuvo funcionando bien y no pasó absolutamente nada, ni siquiera hubo alguna idea por querer beber, algún deseo, ni siquiera antojo ni nada. O sea, estás en otro rollo, en otro canal diferente. Aquí la situación es cuando dejas de hacerlo. Para nosotros los alcohólicos es algo indispensable, el estar en acción, el estar en movimiento. Pero ¿cuál es el estar en acción para nosotros? Obviamente nuestra recuperación personal, claro, pero también hay muchas actividades dentro de Alcohólicos Anónimos, y esas actividades nos van a llevar a que nos sintamos de una manera diferente, a pensar de una manera diferente, para que más adelante pues no bebamos. Cuando yo estuve en el grupo y seguí las sugerencias de mis compañeros, no pasó absolutamente nada. Todo funcionó de una manera correcta. Sin embargo, cuando llegó el exceso de confianza, cuando dije, pues ya, creo que ya me siento bien, creo que ya el alcohol ya no me va a ganar la partida, hoy no tengo deseos por beber, estoy bien. Entonces llega el exceso de confianza. Digo, ya para qué voy al grupo, ya para qué voy a servir, para qué voy a pasar el mensaje, para qué voy con encamados. O sea, ya no lo necesito, más ya lo hice, ya para qué, ¿no? Que lo hagan los demás. Sí, claro. Y viene el exceso de confianza y es cuando empiezan a infiltrarse nuevamente las ideas anteriores. De que puedes llevar una vida normal, ¿no? Es exactamente esa parte de lo que nosotros tenemos que trabajar en el método de recuperación, que pues son los 12 pasos sugeridos, lo mencionabas hace un momento, en el cual pues obviamente estás trabajando. En Alcohólicos Anónimos sabemos que todo es sugerido, ¿no? ¿Para qué? Para que pues tu estancia dentro de AA pues sea agradable, cambiar una vida totalmente radical a como vivías antes de llegar a una agrupación, que pues a pesar de que todo el mundo te dijera que ya te estabas pasando de lista, que ya las cosas estaban mal, llegar a un grupo y ver al paso del tiempo que tu vida ha cambiado y dejar de hacer todas estas actividades para el enfermo alcohólico, pues obviamente marca mucha esa pauta. ¿Qué pasa entonces cuando a ti te tocó esta parte o más bien que lo viviste de esa manera, ¿no? ¿Qué fue lo que pensaste en el momento que decidiste volver a beber? Mira, nuestra literatura es clara y pone muchos ejemplos. Nuestro libro Alcohólicos Anónimos está plasmada a base de ejemplos, de experiencias. Y esas experiencias se compaginan con todo lo que yo viví. Y vuelvo a lo mismo, no es algo tan misterioso, no es algo tan... ¿Qué pasa por la mente del alcohólico? Inclusive uno de nuestros capítulos dice, ¿no? ¿Qué pasa por la mente del alcohólico si un día antes se pegó la gran borrachera y vean el problema en que se metió? Y vean, ahorita tiene ya la copa en la mano y está a punto de tomársela. O sea, ¿qué está pasando por su mente en ese momento, no? O sea, como, ¿por qué? Y es un proceso que ya es antes de, no es de que, ya me llegó la obsesión y ya voy a beber, ¿no? O sea, no, es un proceso que es antes de, empiezas decía hace un momento, a tener exceso de confianza. Lo primero es decir, ya no necesito del grupo, porque ya estoy bien, ya tengo empleo, mi esposa ya regresó, mis hijos ya están grandes, porque fueron muchos años dentro de Alcohólicos Anónimos, ya están bien, ya terminaron su carrera, yo cumplo con todas mis actividades, entonces, pues como que ya cumplí, ya no hay alguna obligación, algo que me tenga atado a Alcohólicos Anónimos. Creo que el programa de Alcohólicos Anónimos ya no es para mí. Y es un error muy grande, porque para un enfermo alcohólico como yo, es un peligro muy grande el pensar de esa manera, por la mentalidad y por las características que nosotros tenemos. Entonces no es nada más así que ya llegó de repente, sino que comúnmente decimos los alcohólicos, vamos tendiendo nuestra camita poco a poco, poco a poco. Y el alcohol es poderoso, desconcertante y burlón, y sobre todo muy paciente. Sí, muy paciente, y se manifiesta de muchas formas para decir, otra vez, estás exactamente como te quería, para que tengas nuevamente la debilidad, para que yo pueda entrar hacia ti. Entonces,
De repente empiezas a generar ideas, ¿no? Y como somos alcohólicos, los que tenemos la mentalidad alcohólica, porque el que no tiene mentalidad alcohólica no va a pensar en beber, él va a generar otras cosas, pero nosotros los alcohólicos lo que generamos es, como nos lo dice en nuestro libro Alcohólicos Anónimos, ¿no? Me podré beber unas copas y se van a quitar el sombrero ante mí, porque hoy ya sé beber de una manera correcta. Y una manera correcta sería tomarme 1 o 2 copas y salir triunfante y no rebasar esa parte. Y es ahí donde nos quitamos el sombrero. Y es ahí. Entonces, yo me llené de autosuficiencia, te repito. De repente dije, bueno, ya cumplí con mi familia. Al inicio de mi participación te decía que yo no llegué a Alcohólicos Anónimos muy convencido de querer dejar de beber, sino por los problemas que tenía. Dice, no dejes de beber por nadie. Suena un poco egoísta, pero después te vas a dar cuenta porque si es así. Ni por tu esposa, ni por tus hijos, ni por nadie de tu familia, ni por ni un ser querido, ni por nadie. Deja de beber por ti, porque el que tiene el problema eres tú. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucedió al paso de los años en mi caso personal? Cuando yo veo a mis hijos grandes ya, gracias al programa de Alcohólicos Anónimos y todo el tiempo que estuve, claro, se lograron muchas cosas y yo veía una familia casi perfecta. Ok. Entonces dije, por los que dejé de beber, ya están bien. Ya lo logré. Mi hijo ya terminó su carrera, mi hija ya terminó su carrera, aparentemente estoy bien con mi esposa, tengo un buen empleo, tengo un buen carro, estoy excelente. Creo que como ya cumplí, pues ya me merezco beber. Pero como ya tengo muchos años dentro de Alcohólicos Anónimos, ya trabajé toda mi problemática, ya la admisión del alcohol ya creo que no hay tanto problema, mis defectos de carácter, pues ahí están más o menos equilibrados, estoy bien. Lo único que me hace falta es una copa de alcohol. Pero como ya tengo mucho conocimiento dentro de Alcohólicos Anónimos y de la vida, según yo, no creo que beba en exceso. Antes sí lo hacía porque estaba muy resentido, porque estaba muy enojado con la vida y tenía muchos problemas. Entonces, eso me llevaba a beber, pero hoy ya no, porque ya trabajé el programa de Alcohólicos Anónimos. Ya le robé la clave. Lo digo sarcásticamente, ¿eh? Ya no hay resentimientos con mis padres, con toda la gente que estaba resentida. Los defectos de carácter creo que ya están nivelados. Nunca trabajé un séptimo paso. Me quedé en el 5º paso. Ok. Bueno, ya después me di cuenta. Ok. Entonces, dije, creo que ya merezco ahora ver por mí. Pero pues una persona normal ve por sí misma y hace actividades positivas, ¿no? Así o sea, es. Para mí el ver por mí era, ya me merezco beber, ya no estoy resentido, repito, ya no voy a emborracharme, ya no me voy a alocar, ya no voy a exceder mis tragos, ya no voy a hacer nada de lo que yo hacía anteriormente. Y es cuando viene la idea de ese primer trago. Jamás me di cuenta de todo lo que iba a suceder después. Ya eran muchos años de estar en Alcohólicos Anónimos. Llega la autosuficiencia, el decir, ya me lo merezco, ya cumplí, repito. Y viene ese primer trago. O sea, si me explico, te estoy narrando cómo fue algo tan engañoso para mí. No fue así de que, exacto, ay, me volví loco y denme una botella. No. Fueron ideas que se fueron infiltrando y el alcohol ahí estaba esperándome. O sea, él es muy paciente. Y con las ideas erróneas para una mentalidad alcohólica como la mía, pues obviamente que fui presa fácil nuevamente para él. Vaya que sí es algo que sí para algunos compañeros a lo mejor es esta parte del desconocimiento, ¿no?
la autosuficiencia que se maneja desde el día uno que llegas a un grupo. No eres autosuficiente y eres la persona, lo dice nuestra literatura, eres el dios de tu propio universo. Y obviamente yo creo que después de dejar de beber tantos años y volver a tener la copa en la mano y decir, si antes lo pude hacer, pues ¿por qué no ahorita, no? A lo mejor en ese momento suena muy simple, muy básico, sencillo, y decir lo que te comentaba muy sarcásticamente, como dices, el ya le robé la clave a los alcohólicos, ¿no? Aprendí a beber, ya se van a quitar el sombrero ante mí, ¿no? Pero entonces vuelves a beber, te vas, ¿cuánto tiempo te vas? ¿Y cómo fue el retomar nuevamente el programa para ti? ¿Qué pasó ahí? Sí, vuelvo a beber y no fue que me puse la gran borrachera, ¿no? Con la idea y la intención de ser una persona que ahora sí ya podía controlar su manera de beber después de tantos años estando en Alcohólicos Anónimos y tanto vasto conocimiento. Sí, claro. Tienes esa seguridad. Para una persona que no tiene una mentalidad alcohólica, sí, pero para un alcohólico es muy difícil. Entonces, bebo y pasa todo lo que me dijeron mis compañeros alcohólicos porque ya lo habían vivido. Uh-huh. Las experiencias que están narradas en el libro Alcohólicos Anónimos, muchas de ellas las tuve que vivir. Me puse las pantuflas y dije, ya voy a vivir ahora sí de una manera tranquila. Tuve la fortuna y la gracia de regresar nuevamente a Alcohólicos Anónimos. No pasó mucho tiempo para que nuevamente el alcohol se apoderara de mí completamente, llegar a beber peor todavía de lo que bebía antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. A mí mis hijos nunca me habían visto, gracias a Alcohólicos Anónimos, y gracias a Dios, nunca, hasta ese momento nunca me habían visto tomar ni de niños y en todo el proceso que vivieron. Y es doloroso cuando un hijo a los 25 años y a los 27 años ven a su papá que estuvo en un proceso de Alcohólicos Anónimos y hubo logros en todos los aspectos, sobre todo en lo espiritual, que es a lo que nos lleva el programa, y de repente que uno de tus hijos te vea nuevamente perdido en el alcohol, es algo muy complicado. Y aún así dije, bueno, pues ya bebí, ya, pues me la voy a llevar así, voy a intentar beber de una manera controlada, pero no, el alcohol me ganó la partida, no agarrar todo, pero sí, me ganó la partida el alcohol. Llegó un momento en que yo decía, pues estoy bien, no pasa nada, creo que no me meto en problemas, y no, volvió a suceder lo mismo, el mismo escenario que yo dejé hace muchos años, ahí estaba esperando, y es algo que mis compañeros constantemente repetían, y que yo lo eché en saco roto y decía, ¿eso qué? O sea, no, es verdad, y decían, y de por medio está tu vida, y en riesgo está tu vida, y todas esas palabras que decían los veteranos de ese momento, yo lo tomaba como a la ligera y decía, a mí no me va a pasar. O sea, a ustedes por tontos. Claro. Pero a mí no me va a pasar, yo estoy joven, yo soy más inteligente que ustedes, yo tengo más capacidades. Y no, pasa por las características que tenemos nosotros los alcohólicos. Entonces, de repente, pues llega un momento en que, como a muchos alcohólicos tal vez les ha pasado, al mismo hoy le pasó, llega una experiencia espiritual, una experiencia espiritual en la cual llega un momento de lucidez, porque pues nuevamente quieren intentar dejar de beber, pero cuesta mucho trabajo ya regresar otra vez a Alcohólicos Anónimos, por el ego, por el miedo, pero sobre todo por el orgullo de decir, ¿qué me van a decir? O sea, ¿cómo es posible que el compañero de tantos años otra vez ya está sentado aquí y no lo toleras? Porque no toleramos la frustración, los alcohólicos. Entonces dices, pues, ¿cómo voy a regresar al grupo para que me estén terapeando, para que me vean como bicho raro y todo? Pero no, o sea, el mismo punto de vista que te mencionaba del doctor Silvo, me ayudó mucho a decir, ok, a pesar de todo no pasa nada, adelante, estás en tu grupo, nadie te va a correr, y si te terapean, qué bueno, te lo mereces eso y más, ¿no? O sea, y se da, pero me costó mucho trabajo. O sea, yo ya llegó un momento en que no pude parar de beber,
por mis propios medios. No fui el bebedor social que yo creía que iba a ser después de tantos años y que hice la prueba, porque sí hice la prueba para ver si sí lo iba a lograr. Yo estaba seguro que lo iba a lograr. Yo estaba seguro que se iban a quitar el sombrero y que el programa de Alcohólicos Anónimos estaba equivocado en ese aspecto, y al menos conmigo. Sin embargo, no fue así. Ni se quitaron el sombrero, no lo logré. El alcohol nuevamente se apoderó de mí, me ganó la partida. Y pude entender que soy incapaz para controlar mis tragos. Entonces, se da nuevamente esa parte de lucidez en esa oscuridad tan grande, ya de una recaída después de muchos años, y de estar bebiendo otra vez diario, de haber echado a la borda todo, todo lo que se ha logrado, o gran parte de lo que se ha logrado, después de un proceso de recuperación dentro de Alcohólicos Anónimos. Ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo es posible que después de que ha dejado de beber, ha logrado dejar de beber y ha logrado un lugar entre sus congéneres, algo así dice, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entre los iguales, de repente echa todo por la borda. Bueno, pues a mí me sucedió así, eché todo por la borda, y como volví a beber, pues estaba destruyendo todo nuevamente. Estaba destruyendo todo. Tal vez me di cuenta, pero yo no podía parar de beber. Yo seguía bebiendo diario, diario, diario. Sin embargo, si algo estuvo siempre presente, fue esa, no semillita, esas semillas tan grandes, esa parcela tan grande que de semillas que Alcohólicos Anónimos sembró en mí, y que de alguna u otra manera yo sabía que había un lugar donde yo podía dejar de beber, y que ya lo había vivido y que los resultados estaban comprobados. Entonces, simplemente llegó una idea: quiero parar de beber. No puedo, ya sé que solo no puedo, pero sé dónde hay un lugar, yo sí ya sé dónde hay un lugar donde se puede. Me costó mucho trabajo, te repito, pues por el orgullo y por el miedo a la crítica, al rechazo, la frustración, hasta que lo logré. Lo logré y nuevamente regresé al grupo de Alcohólicos Anónimos, y lo primero que hice fue, y lo que estoy haciendo hasta el día de hoy, es practicar el primer paso, que es lo que no hice desde un inicio. Y si no practiqué el primer paso, pues mucho menos los demás. Claro. Finalmente, esa es la base primordial, ¿no? El tema del primer paso, nosotros creo que es algo necesario, ¿no? A mí mi padrino constantemente me lo dice: no te puedes levantar de tu cama sin olvidarte que estás enferma, que eres alcohólica. O sea, tu primer paso no se te puede olvidar, solo por hoy. Entonces, de alguna forma, creo que para todos en general, tanto para hombres o para mujeres, y la edad que tengas, el estatus social que tengas, eso es primordial para todos, ¿no? Tener esta parte del primer paso para cada miembro de la comunidad es fundamental, ¿no? Entonces, esta cuestión de ver la recaída, la reincidencia al alcohol, no es un tema de que ya eres, como dices, el bicho raro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sino que a lo mejor tú lo mencionabas ahorita, tuviste la fortuna de regresar nuevamente, ¿no? Que tuviste esa experiencia espiritual, la lucidez de volver a retomar, regresar al grupo, pese a todo lo que el orgullo se lastimara nuevamente de la crítica, la humillación, lo que quieras, como cualquier persona puede verla, sobre todo las personas autosuficientes como nosotros, ¿no? Entonces, ahorita básicamente para ti que ya estás nuevamente retomando, supongo ya que estás también retomando todas las actividades que se van llevando dentro de Alcohólicos Anónimos para poder fomentar el trabajar con otros. Compartir esta experiencia de tu parte para este podcast que llega a oídos no solamente de las personas que ya estamos en Alcohólicos Anónimos, a qué es a lo que se puede exponer un alcohólico, una alcohólica para que quiera volver a beber, pero que también para las personas que están afuera, que en algún momento han estado dentro de un grupo y que nuevamente han bebido, y que el día de hoy tengan esa zozobra, ¿no? De que, ¿cómo regreso? ¿Cómo le hago? ¿Qué les podría sugerir a estas personas que no han llegado a un grupo o que ya estuvieron en un grupo y volvieron a beber? ¿Cuál sería la sugerencia para ellos? Definitivamente es en donde nos van a entender mejor a nosotros los alcohólicos,
pues que en Alcohólicos Anónimos, obviamente. Tenemos que despojarnos un poquito de ese orgullo. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Ya, ¿cuánto daño ya nos hizo el alcohol? Como para que alguna sugerencia fuerte o algo que nos digan, perdón que lo diga, pero una mentada de madre, no sé si. Sí, claro. No te preocupes. No te va a hacer nada, no te va a hacer nada. Y está de por medio tu vida. Entonces, pues eso se pasa rápido. Los alcohólicos, sabemos que hablamos un poquito fuerte a veces, y es necesario para nosotros. Yo a todas las personas, o a todos los alcohólicos que han reincidido en el alcohol, les puedo decir que no es fácil, si cuesta trabajo una vez que volviste a beber, volviste a reincidir en el alcohol, volviste a tomar alcohol. Yo les sugiero que regresen a su grupo de Alcohólicos Anónimos. Les digan lo que les digan, creo que es más importante su vida, y retomar nuevamente todo lo que no se logró hacer en un inicio, porque una recaída sirve de mucho, aprendes mucho. O sea, sí, todos vemos tal vez lo negativo, las cosas malas y todo, pero si tú te pones abusado o abusada, una recaída te sirve de mucho, y vas a través de la recaída vas a descubrir todas las partes que tú no trabajaste dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces, pues regresar al grupo, bajarle un poquito al orgullo, una mentada de madre no te va a quitar nada, al contrario, y no nada más una, las que sean necesarias, apadrinamiento con la gente que ya tiene la experiencia dentro de un grupo y que sabe practicar el programa de Alcohólicos Anónimos, para que nos enseñen a practicar el programa de Alcohólicos Anónimos, que no sabemos y que creemos que sí, pero que no sabemos. Pero nuestros veteranos, hay muchos que lo han practicado y por eso llevan tantos años sin beber y tienen la experiencia, el conocimiento y la sabiduría para podernos regalar esa experiencia. Y que pues es mejor regresar al grupo, y no pasa nada de un ratito, nada más esa parte de nuestra sentir que vamos a ser rechazados. ¿Quién nos puede rechazar en un grupo de Alcohólicos Anónimos? Si todos los que estamos se supone que tenemos la misma condición, si todos tal vez, si no nos ponemos abusados, podemos recaer. ¿Quién nos, o sea, un ratito nada más, y el ratito se pasa y tienes que integrarte nuevamente a las actividades de Alcohólicos Anónimos? O sea, lo primero que tienes que hacer es, pues, bajarle al orgullo, que te digan lo que te tengan que decir, y empezar a trabajar el programa de Alcohólicos Anónimos para que, pues, en esta ocasión sí podamos. Muy bien, Jorge, pues la verdad es que sí es un tema, vuelvo a repetir, complejo para las personas que han vivido esta experiencia, que hemos vivido esta experiencia, pero que no quita nada intentarlo una vez más cuando pues tienes esa parte, esa fortuna de poder haber brincado nuevamente a la decisión de regresar a un grupo. Yo te agradezco mucho, Jorge, que nos hayas acompañado el día de hoy con este tema, que es bastante necesario que también exista conocimiento de esto, que las personas que están allá afuera que han vivido esta experiencia también pues tengan la oportunidad de regresar a un grupo. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Bueno, pues entonces a todas las personas que nos escuchan, pues esperamos que esta experiencia, este tema sea de vital importancia, que lo puedan compartir con las personas que ya sabemos que pues de alguna manera han pasado por esta parte de querer que nosotros nos quitemos el sombrero ante ellos, y pues desafortunadamente no ha sido así. De alguna manera tu experiencia también es nutritiva para las personas allá afuera que no conocen de un grupo de Alcohólicos Anónimos todavía, qué es lo que pasa, cómo se va viviendo el programa, cómo se vive la parte emocional, pero que también es necesario saberlo, tener conocimiento de esto para que pues, se sigan dando la oportunidad de llevar una vida diferente y mucho mejor a lo mejor de lo que vivieron antes, ¿no? La primera vez que llegaron a un grupo. Jorge, muchas gracias, que tengas un excelente regreso a casa y pues no te vuelvas a alejar. Necesitamos todavía muchos compañeros para transmitir este mensaje para las personas que están allá afuera, y pues para todos ustedes, saben que hay un grupo cerca de su domicilio
domicilio, cerca de su trabajo, grupos que sesionan en diferentes horarios y pues que de alguna manera el número hay números telefónicos donde se pueden integrar que van a ir agregados en la descripción de este podcast, la página de internet que manejamos también y la página de este séptimo distrito donde van a poder encontrar también un directorio de los grupos que están aquí cercanos a la zona, como también de otros grupos que también pueden estar cerca de su domicilio. Les agradezco mucho su atención el día de hoy, que tengan un excelente día y pues nos estaremos escuchando en el próximo podcast. En la derrota encontré mi fortaleza. Que tengan un excelente día. Gracias.